Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo exclusivo para YouTube, la segunda entrega de preguntas y respuestas que nos habéis dejado en nuestras redes sociales preguntas. Nosotros ahora responderemos todo sobre el Real Murcia y para ello está aquí Pedro Ortiz. Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? Muy Y buenas. Antonio, Antonio, aquí está Antonio, la vuelta de Antonio. Buenas, buenas a todos. Dicho eso, dicho esto, semana entre comillas complicada, pero que ha dejado alguna que otra noticia. Imagino que vosotros queréis, pues bueno, queréis que toquemos los temas y por eso habéis dejado las preguntas. Y Pedro Ortiz creo que ha dejado algo por ahí en la recámara. Bueno, hay un par de temas principales. El primero yo creo que es el Míster, que renovó automáticamente la semana pasada. Y pues nos preguntan si lo mantendríamos, si lo vemos como un entrenador a largo plazo, qué destacaríamos de él. Bueno, opinión en general y podéis tirar por donde queráis. Os la dejo votando. Venga, Antonio, tírale, que hace tiempo que no te escuchamos. Bueno, primero de todo, yo ya lo dije, a mí me gustaba mucho Fran Fernández para ser el entrenador del Real Murcia y creo sinceramente que se le dé continuidad, que el objetivo fuese como mínimo playoff y se ha conseguido porque el Real Murcia ha estado de las 36 jornadas que llevamos quizás 34 o 33 en zona de playoff, que haya con esa regularidad haya tenido sus frutos y haya tenido su beneficio en este caso para Fran Fernández me parece muy positivo. Y bueno, pues mantener un proyecto por 2 años, yo creo que desde Mario Simón anteriormente hacía muchísimos años que no teníamos un proyecto quizá tan largo. Y bueno, al final, desde mi punto de vista, es muy positivo. Creo que eso también va a darle a Fran Fernández una posibilidad de poder trabajar mucho mejor en verano, no tener tanto revuelo, tardar tanto en encontrar entrenador porque ya está elegido y poder elegir desde cero los jugadores con que iría, dependiendo de Primera Federación o Segunda División. Y bueno, la verdad es que yo, desde mi punto de vista, creo que es un acierto. Y bueno, ya vimos que la segunda temporada con Mario Simón quizá sobre todo al principio de temporada, fue mucho mejor. Y luego sí que nos fuimos cayendo, sobre todo físicamente al final, pero yo creo que ese boom, ese avance que te puede dar, que los jugadores ya, que el entrenador ya tenga más que asimilado lo que es el puesto de entrenador en el Real Murcia y que la mayoría de jugadores espero continúen y que sepan ya este estilo de juego, creo que puede ser bastante positivo para sobre todo el comienzo de la temporada que es cuando pueden sacarse un fortín bueno de puntos en cuanto a en que otros equipos están con muchos jugadores nuevos y tú pues mantienes ese bloque, puede ser un punto bastante positivo. Yo estoy en la misma línea de Antonio y creo que la misma línea de Pedro. Creo que hay que construir un proyecto. Parto de la base que Fran Fernández no me parece el entrenador perfecto y creo que a ninguno le parece el entrenador perfecto, pero tenemos ganas de ver un proyecto, o sea, que saber cuál es nuestro entrenador, a qué jugamos, que los jugadores se conozcan entre ellos, que ahora en otra pregunta lo diremos, que el entrenador conozca al director deportivo y no se conozcan en una semana. Y yo creo que si en el contrato se puso que por entrar en playoff renovó, es que imagino que lo daban por bueno. Y oye, si Goiría considera que esa es otra, si Goiría y el presidente consideran que debe seguir, que Felipe Moreno hasta la época del Real Murcia era un entrenador, era un presidente de mantener muchos entrenadores, pues oye, que continúe y ya está. Pedro. Yo creo que es una decisión al final que tiene que tomar íntegramente Asier Goiría, que es tal y como él lo considere. También creo, no me gusta ser cortoplacista, pero que viene en un bajón de rendimiento, quizás también con Fran Fernández como protagonista. Y creo también que el modo en el que se ascienda o no se ascienda en el playoff puede ser determinante a nivel anímico. Puedes enchufar o desenchufar a una plantilla. Partiendo de esa base, estoy en una línea parecida, pero si el Real Murcia cayera estrepitosamente en el playoff, haciendo el ridículo, pues entendería un giro en la toma de decisiones. Perfecto. Pues si quieres, tiramos a la siguiente. Pues la siguiente pregunta, también muy comentada, muy general, es básicamente siguiendo esa línea, la de la continuación de cara a la siguiente temporada, confección de plantilla, quién os quedaríais, quién intentaríais renovar cesión, de quién os venderíais o no renovaríais. Confección de plantilla. Imaginaos que sois así el iría. Bueno,
Yo creo que lo primero de todo hay que tener en cuenta que hay dos posibles escenarios, por supuesto. Uno es mantenerse en primera federación y no ascender, y otro es subir a segunda división. Y en los dos escenarios, pues obviamente algunos jugadores serían válidos y otros no serían válidos. En la defensa, yo creo que Gazzaniga seguiría estando en primera federación o en segunda, desde mi punto de vista. En la portería, en este caso, Iker Piedra, yo para mí no continuaría. Primero de todo, porque ya pasaría a ser sub-23, de dejar de ser sub-23, perdón, en primera federación y no sería titular. Y en segunda división creo que también le cortarías un poco de proyección a Iker Piedra, que hemos visto que puede tener muy buenos partidos, pero yo creo que ni él mismo querría por tercera temporada consecutiva no jugar prácticamente nada. Así que yo no continuaría con él en ningún escenario. En el lateral derecho, David Vicente, yo creo que no hace falta que digamos mucho. De hecho, tengo la sensación de que si no subimos a segunda, algún equipo de segunda se lo va a llevar segurísimo, porque es un jugador que ha demostrado que tuvo mala suerte la temporada pasada con la lesión, pero es un jugador que ha demostrado de sobra que es más que válido para segunda división. Y Jorge Mier sí que es cierto que vino quizá con la vitola de favorito, de titular indiscutible prácticamente, y Vicente le ha quitado el puesto totalmente. Y yo creo que él mismo no querría continuar en ninguno de los casos, porque en primera federación, a ver, si en primera federación David Vicente se va, Jorge Mier sería titular indiscutible si continúa. Y en el caso de ascenso a segunda división, yo no continuaría con Jorge Mier, porque creo que él mismo no va a querer continuar siendo suplente de un jugador que como David Vicente, que está haciéndolo bastante bien. La defensa creo que tanto Savic como Alberto yo continuaría si subimos si subimos como si nos mantenemos en primera federación. Y a Jaso sí que no le daría continuidad ni en primera, ni en segunda división ni en primera federación. Es la sensación que yo tengo. En el lateral izquierdo, Forns, si nos mantenemos en primera federación, yo trataría de renovar la cesión, pero creo que todavía le falta mucho físico, sobre todo para segunda división. Y si subimos a segunda división, no continuaría ni con Cadete ni con Force. Buscaría un lateral izquierdo más potente, quizá con más físico, más curtido en la categoría, probablemente, quizá un poco más veterano. Y bueno, en primera federación me quedaría con Force, y Cadete sí que no lo renovaría bajo ningún concepto, porque creo que es un jugador quizás de un equipo, es un jugador bastante limitado, yo creo que todos lo sabemos, defiende bien, pero a la hora de ataque yo creo que es bastante limitado, y bueno, no continuaría con él. En el centro del campo, Pero dime. Antonio, por seguir con la defensa, Pedro, no sé si tiene algo diferente. Ah, vale, vamos. No, está silenciado, Pedro. Vale, perfecto. Si lo hacemos así, sí, tengo alguna cosa diferente. En portería sí que Gachaniga lo mantendría. Iker Piedra, yo haría renovación y cesión en caso de que se pueda hacer. Creo que es una técnica que no empleamos y que creo que podría ser útil. Jorge Mier y Sabeljic los mantendría siempre y cuando estuviéramos en primera federación, en el fútbol profesional no. Y en el fútbol profesional me quedaría con Alberto González, David Vicente y Jan Font. Sí que es verdad que ficharía también un lateral izquierdo pues más veterano, con más recorrido, pero Jan Font creo que puede tener buena proyección, y en caso de que no lo pudiéramos quedar, que parece una opción difícil, que el español no lo dé en propiedad, pero si se pudiera ejecutar me parece una opción interesante. Yo haría lo mismo que Antonio, pero creo que Sabeljic no me lo quedaría. Creo que al año que viene lo mismo es un añito más. Creo que puede quizás sufrir, bueno, tanto en primera red como en segunda, y no me lo quedaría. Y lo de Jorge Mier, tal cual ha dicho Antonio, si se va David Vicente, creo que el recambio lo tenemos en casa. Yo a Saveljic me lo quedaría, pero a sabiendas de que no va a ser titular. Buscaría un central titular. Un Saveljic yo lo veo también una persona ya veterana que crea mucho vestuario, y a lo mejor también es importante tenerlo ahí como tercer, cuarto central. Si él se asume su rol y no genera conflicto y apoya, pues podría ser así. En el centro del campo yo creo que, por ejemplo, Palmer obviamente no lo quedaríamos. Moja yo también me lo quedaría, creo que si lo respetan las lesiones tiene muy buena capacidad. Iriarte, si podemos renovar la cesión, si ascendemos tenemos opción de compra, yo también me lo quedaría. Digo que me lo quedaría, pero aquí no hay titulares ni suplentes, al final me lo quedaría, pero tratando Plantilla. siempre de mejorar. Siempre fichando mínimo, yo creo que si subimos mínimo un jugador bueno de la categoría de segunda división por cada línea hay que traer, por supuesto. Y luego tengo una duda con Easy. Con Easy tengo una duda porque sí que es cierto que él tiene cosas distintas, pero tengo mucha duda de si el físico que tiene Easy puede ser realmente destacable en segunda división. Yo, si
va a hacer los partidos que ha hecho después de recuperarse de la lesión y tiene buena continuidad, me lo quedaría. Quizás no con un rol muy titularísimo, pero en primera federación, por supuesto que me lo quedaría. Pero en segunda división tengo mis dudas. Y a que no me quedaría ni en primera ni en segunda, a Boateng. Pero yo creo que Boateng ya sabemos todos que muy probable que no continúe en el Real Murcia. Y luego en la media punta, como centrocampista, si podemos incluirlo, Juan Carlos Real yo me lo quedaría, incluso en segunda división. Sé que ahí hay muchos haters y tal, pero yo me lo quedaría. Y si incluimos en la media punta a Pedro León, que últimamente también ha jugado por ahí, yo desgraciadamente a Pedro León creo que, vamos, yo creo que todos sabemos que probablemente va a ser su última temporada como jugador profesional y yo desgraciadamente no me lo quedaría en ningún concepto, básicamente porque yo creo que él mismo sabe que ya pues al final uno va cumpliendo años y tiene sus limitaciones, es normal y hay que agradecerle mucho, pero también hay que ser realista. Yo, pues, Pedro, antes de que hables tú, firmo tal cual lo de Antonio, o sea que no tengo mucho más que aportar. Sí, yo en caso de quedarnos en primera federación los renovaría a todos, menos a Pedro León, efectivamente, porque al ¿Boateng final... incluido? No, Boateng no, que no lo tenía apuntado, tienes razón. Porque al final son 4 centrocampistas con Isir, Iriarte, Moja y Palmer, al final 4 jugadores para 2 posiciones. En caso de ascenso ya sí que me lo pensaría más con alguno, sobre todo esperando más a final de mercado, a si te sale una oportunidad de poder firmar a alguien con más recorrido en el fútbol profesional, pues siempre que se pueda mejorar una pieza, tampoco son jugadores ninguno de ellos contrastados en segunda división y al final tener ese tipo de centrocampistas yo creo que sería clave. Pues Antonio, atacante. En el ataque, vamos primero con quizá gente de banda. A Davo. Davo creo que ha sido muy criticado, pero es que tampoco hemos visto muchísimo de lo que puede dar Davo, sinceramente. Yo ahora mismo, si tengo en primera federación, probablemente lo trataría de renovar, pero en segunda división no me lo quedaría. Creo que podríamos tener alguna otra mejor opción. Toral, por supuesto, lo mantendría, sea en primera federación o en segunda división. Es probablemente la perla que tenemos de nuestra cantera ahora mismo y aunque haya cambiado de representante hace poco y el representante no nos guste mucho, pues esperemos que se quede. El Loren sí que tengo un gran dilema porque creo que es que la sensación que tengo es que yo a segunda división, por supuesto, no lo renovaría. Y en primera federación tengo muchísimas dudas porque creo que hay muchos extremos que pueden aportar lo mismo o más que Loren. Y Así con más que gol. es la sensación que yo tengo. Así que pues dejemos dejarlo ahí en duda. A Carlos Rojas no lo renovaría, no lo quiero en mi punto de vista, creo que al final es una persona que desde mi punto de vista, yo tampoco quiero criticar, pero al final la mayoría y el problema más grande de Carlos Rojas yo creo que es la actitud, todo el mundo lo sabemos y creo que con esa actitud pues yo no lo tendría en mi equipo ni en segunda ni en primera federación. Otro caso es el de, por ejemplo, Pedro Benito. Yo creo que Pedro Benito se ha ganado que continúe bajo todos conceptos el año que viene, sea en cualquier escenario. Y ya en la delantera, bueno, a Pedro Benito lo he puesto como extremo porque últimamente está jugando más de extremo que delantero y creo que está rindiendo mejor, teniendo más espacio para correr, apurando más la banda, le gusta mucho más. Y luego arriba yo creo que Flaccus es el sueño húmedo de ahora mismo de cualquier murcianista que continúe el año que viene, pero yo creo que va a ser muy difícil porque decían de una acción de compra de 1 millón de euros y además si vamos a jugar, si subimos y jugamos en la misma categoría del Castellón, pues obviamente no lo vamos a tener y si no subimos yo creo que el Castellón yo creo que va a tratar de aprovechar y tratar de darle minutos ahí, así que va a ser muy difícil. ¿Y Alcaina? Y luego tenemos a Alcaina Cadorini. que yo creo que Alcaina probablemente ha sido una de las mayores decepciones de esta segunda vuelta. Sí que es cierto que Flacu le ha comido la tostada y le ha ganado más minutos, pero Alcaina sí que es cierto que tampoco ha aprovechado mucho. Más allá de aquel cabezazo contra el Hércules en casa, que sí que es cierto que tuvo un muy buen partido, creo que para Primera Federación iría bastante bien, pero para Segunda División yo no contaría con él. Y Cadorini más o menos igual. Trataría de hacer lo de lo que dice Pedro, a lo mejor tratar de cederlo a un equipo que tenga muchos más minutos, quizás de mitad baja de la tabla de Primera Federación o puntero de Segunda Federación. Y si no, pues me lo quedaría y le trataría de darme minutos. Y ojo que en Primera Federación yo no descartaría también subir a Divine, que esta temporada ha tenido muy buena temporada con el filial, si va a seguir siendo sub-23, ha metido no sé si son 13 o 14 goles. Así que también, ojo con Divine, que para segunda división quizá no, pero para primera federación podríamos contar con él. Pedro. Pues yo muy similar, con algunos asteriscos. Carlos Rojas y Alcaina no me los quedaría bajo ningún concepto. Loren me lo quedaría en primera federación como un recurso útil, como un desatascador de partidos.
Davo también me lo quedaría solo si siguiéramos en Primera Federación. Toral, en Primera Federación me lo quedaría, en Segunda buscaría una cesión. Creo que es un jugador que en Segunda no va a contar con muchos minutos si es lo que necesita, siempre y cuando renueve, porque al final es su último año de contrato, y si es su último año de contrato y no renueva, no tiene sentido cederlo. Flaccus, evidentemente, todos nos los quedaríamos, pero parece difícil. Cadorini lo cedería y Pedro Benito me lo quedaría. Yo, por decir algo diferente, creo que no me quedaría a Davo en ningún concepto, pero no por nada, sino porque imagino que tendrá un caché grande. Entonces, no me parece que Davo sea tan determinante para lo que entiendo que cobra, porque viene de un Depor. Y luego, Cadorini, si no está Fran Fernández, me lo quedaría. Creo que si está Fran Fernández, vamos, que se vaya cedido a donde sea. Y Exacto, luego, buena habéis destacado contratación. muy bien lo de Pedro Benito, que llegó, yo era el primero, ¿eh? Cuando llegó Pedro Benito dije, ¿qué hemos fichado? Y se ha ganado el puesto, lo digo verdad, incluso si subimos a segunda, es el típico jugador que lo mete 10 minutos y en segunda te hace algo. O sea que yo estoy bastante de acuerdo con eso. Así que ha sido una pregunta larga, pero joder, ha estado bastante completa, bastante curiosa. Y quizá de aquí a que subamos a segunda, ojalá que sí, o nos quedemos en primera red, pues se le podrá dar otra vuelta, pero ahí queda. Pedro, no sé si tienes otra preguntilla por ahí. Pues otro tema del que estamos hablando mucho por redes es del tema entradas en playoff. ¿Cómo lo gestionaríais? ¿Qué precios pondríais? ¿Cómo lo veis? Pues a ver, eso es un tema bastante peleagudo porque yo creo que todos sabemos que van a cobrar extra, eso está claro. Pero yo creo que, por ejemplo, la medida de contra la Antequera, yo creo que podría ser algo positivo. No ser tan abusivo, no cobrarle 25 euros a un abonado, pero si a lo mejor 10 euros sería lo más lógico desde mi punto de vista. Yo creo que lo han hecho, esto de la Antequera lo han hecho también pensando en preparar quizá un poco a la afición de que en los playoffs van a tener que amoquinar un poquito más. Así que creo que van a cobrar, creo que es algo que es lógico y está claro, pero creo que no, desde mi sensación, al final también es lo que yo quiero y lo que yo pienso es que no van a abusar mucho del abonado porque al final el abonado ha estado ahí y creo que, por ejemplo, 10 euros, si son 15.000, 20.000, además en playoff yo creo que mínimo menos de 18.000, 19.000 personas no seremos en ningún partido, así que estamos hablando de una entraquilla cercana a los 200.000 euros. Así que yo creo que sí que es cierto que si subes en vez de 10, 15, a lo mejor sacas 50.000 euros más o 100.000 euros más, pero al final a lo mejor te estás deteriorando un poco a esa gente, a esa masa que quiere ir. Y hay gente que a lo mejor 15 euros después de haber pagado 200 euros de abono o 150, pues no los quiere pagar. Y es normal, al final es lógico, pero también es normal que el club, ante una posibilidad de que vaya muchísima gente o que se llene el estadio, pues trate de sacar un poco de rédito. Yo pienso igual que Antonio, al final el precio, yo pondría el precio del antequero. O sea, yo me fijo sobre todo en los fondos porque es la entrada más barata y yo la entrada más barata, hablando de precio para abonado, es lo que yo hablo, lo pondría a 10 euros. Y quizás no abonado a 15 o algo así. Y ya a partir de ahí, pues según tribuna preferente o lateral, pues ya va subiendo. Pero yo creo que el abonado no creo que la pongan a 5 euros porque al final el club querrá ganar dinero, pero más de 5 euros, o sea, más de 10 euros yo lo veo excesivo, Pedro. Yo el abonado creo que en ambos partidos pagará sobre los 10-15 euros. Yo lo que yo haría, no va a ocurrir, pero lo que yo haría sería en una semifinal 5 euros para el abonado por renovar su asiento y para que haya una diferencia sustancial con el no abonado. Para que haya esa diferencia de precio, el que no haya abonado, pues que eso, que pague un precio similar al que se pagó en el Antequera y en una final, pues parecido. A lo mejor el abonado 10 euros en vez de 5 y ahí subiría incluso más el precio porque estoy harto de apuntacarro, la verdad. Si quieres ver una final de playoff y no te has abonado al principio de temporada, pues te gastas 20 euros por ir al fondo o 30 para el lateral o 40 en tribuna. Pero no, creo que no es momento de promociones y creo que es momento de facilitar al abonado vale, que pague entrada, lo pone muy bien en las condiciones del abono, pero facilitarle esa compra. Pues si os parece la última, hacemos un mix de unas que nos han dejado por Instagram, que me parecen buenas las dos y creo que se pueden juntar. ¿Qué porcentaje de subir le dais al Real Murcia, de subir en playoff y cuál creéis que son las claves? A ver, lo del porcentaje vamos a tomarlo como, o sea, no le vamos a dar, por ejemplo, al Murcia un 15%, a la Ponferradina un 5% y, quiero decir, de que suba al Murcia, pues un 80, un 100, un 1%. Antonio, tírale.
Vale, a ver. Primero de todo, yo tengo la sensación de que el grupo 2 es más fuerte que el grupo 1. Es la sensación que yo tengo. Yo he visto muchos partidos del grupo 2 y del grupo 1 y creo que es más fuerte el grupo 2 que el grupo 1. Primero eso. Y segundo, yo le daría al Real Murcia un 65% de probabilidades de subir. Ahora mismo contando con que hay 4 partidos. Ahora mismo, la gente que se mentalice que estamos a 6 partidos de segunda división. Y ya está. Pero contando con esos 6 partidos, quitando los 2 que quedan de liga, que no son mero trámite porque hay que quedar segundo, yo creo que es el objetivo, creo que el Real Murcia tendría un 65% de probabilidades de subir a segunda división. Pedro, mójate. Bueno, Antonio, perdón, las claves, o sea, las claves del ascenso, ¿por dónde las crees que puede No ir? encajar sobre todo fuera de casa, tratar de ser el equipo más sólido posible y sobre todo en casa tratar de aprovechar cualquier oportunidad. Yo creo que hay que ser un equipo sólido fuera, que no te pinten la cara, por ejemplo, no vayas al campo del Nati o al campo de la Andorra y ahí te metan 3, por si no estás muerto. Si a lo mejor como mucho uno o marcar tú uno y tal, y luego en casa tratar de echarle todo lo que tengas y ir a por el gol y ya está. Bueno, yo voy a bajar el suflé, como dice Lobato. Este porcentaje puede variar según cómo acabemos estas 2 jornadas y según los rivales, porque no es lo mismo que te toque el Aponce y el Ibiza que te toque, yo no sé, no quiero nombrar a nadie, no quiero menospreciar a nadie, pero yo creo que lo voy a poner en un 40-45. Si ganamos los 2 partidos, subirá ese porcentaje, si ganamos los 2 partidos que nos quedan. En cuanto a las claves, yo creo primero quedar segundo, porque eso es fundamental, primero quedar segundo en liga, y una vez que estamos ya en las eliminatorias, pues comparto un poco lo que dice Antonio, sobre todo el ser sólido, el que no te dé miedo que si te tienes que tirar 2 minutos porque se te ha subido el gemelo, te los tiras, y ser no ser madres, como se dice, hablando hablando claro, no ser madres. Más allá del futbolístico, más allá de lo táctico, son partidos que se hacen muy largos, que se hacen muy competitivos y donde el duelo, lo individual, pasa a tener muchísima importancia, más que la pizarra. Traducir también muy bien la pizarra en el sentido de balón parado. Esas acciones pueden ser fundamentales y un poco por ahí. Esa es mi línea en cuanto a las claves. Sí, fíjate, yo el porcentaje también lo veo un 60% por ahí. También os digo, el cuadro lo es todo. Lo que habéis dicho de la posición y luego si te toca una Andorra lo veo mucho más difícil que no te pueda, o sea, que si te toque a otro tipo de equipo. Más que nada porque la Andorra está en muy buena racha y demás. Y las claves, sinceramente, es que creo que no hay mucho donde ver porque al final es bastante básico, pero diría, como últimamente estamos recuperando lo del tema de la portería cero y demás y la fiabilidad defensiva, diría marcar las que tenemos, porque nos está costando mucho y lo mismo tenemos un partido bueno que marcamos 3 goles, que tenemos partidos que las fallamos hasta con la portería vacía. Si las tenemos, que esa es otra, que lo mismo también hay que darle una vuelta a la creación de jugadas, pero quiero dejar claro desde aquí que los playoffs es subir como puedas. O sea, quiero decirte que aquí no, el juego de Guardiola no vale, ¿eh? O sea, no te garantiza subir. Aquí, de hecho, por poner un ejemplo, fijaros que no veo tan claro, es un equipazo, pero el juego de Paco Gémez en un pedazo de Ibiza en playoff, como siga jugando a la ruleta rusa de que lo mismo te mete un rival 3, que te mete 0, que te mete 5, lo veo que en el playoff prefiero un 1-0 que no un 5-3, por poner un ejemplo. Así que, chicos, salvo que queráis decir algo más, creo que se han quedado unas muy buenas preguntas. Ya sabéis que la gente intentaremos hacer algo más, incluso durante el playoff, ojalá que el Murcia siga así. Así que, Antonio, nada, un gusto verte por aquí de vuelta, tío. Pedro, muchas gracias por pasarte por la recopilación. Y a todos vosotros, recordad, dejad vuestro like, la suscripción, que ya hemos superado los 1000 y se agradece mucho ese feedback. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.